En aquel silencio profundo, donde hasta el eco de los pasos parecía una oración olvidada, un hombre permanecía sentado en la última banca de una iglesia vacía. La luz del atardecer entraba por los vitrales y se deslizaba sobre sus manos entrelazadas, como si el cielo aún intentara tocar su alma cansada. Sus labios temblaban en un susurro sin voz, una súplica que solo Dios podía entender. Había estado presente en cada culto, en cada reunión, en cada oración, y aún así se sentía lejos. Demasiado lejos. Fue entonces cuando comprendió lo que Edward L. Moody solía decir: no confundas estar cerca de las cosas de Dios con estar cerca de Dios. Si tienes a Jesús en tu corazón y crees en Él, escribe desde qué ciudad estás viendo el video y aprovecha para suscribirte al canal para seguir apoyándolo. Afuera, la vida seguía con su ruido constante. Dentro, solo quedaba el eco de una pregunta que muchos evitan: ¿es posible asistir a la casa de Dios y, al mismo tiempo, estar ausente de su presencia? Moody decía que nuestra generación se ha acostumbrado a la presencia física, pero ha olvidado la fidelidad espiritual, porque estar en un templo no es lo mismo que estar rendido ante el trono. Muchos se presentan ante Dios con los labios, pero su corazón aún se encuentra lejos, perdido entre las distracciones, los miedos y el deseo de ser vistos. Jeremías habló a un pueblo así, a corazones agotados que habían confundido rutina con fe, y sus palabras son todavía una advertencia viva. Cada persona en ese templo vacío representaba un espejo invisible. ¿Cuántas veces alguien ha estado rodeado de creyentes pero se ha sentido profundamente solo? Dwight L. Moody conocía bien esa sensación. En medio de su ministerio, muchos lo admiraban por su elocuencia, pero pocos sabían que hubo noches en las que se sintió vacío, insuficiente, débil. Sin embargo, fue justamente en esos desiertos donde la voz de Dios resonó con más claridad. Porque cuando el ruido del mundo se apaga, el alma empieza a escuchar. La gente suele pensar que la fe es un sentimiento perpetuo de alegría, pero Moody enseñaba que la fe verdadera nace en la falta, en el momento en que todo parece perdido. Cuando se apaga la luz del ánimo y todo lo que te queda es rendirte, ahí empieza la fidelidad, decía en una de sus reuniones. Y eso mismo es lo que le ocurrió a Jeremías. Un profeta que habló cuando nadie quería escuchar, que lloró por un pueblo que se había olvidado de su Dios. Un hombre que comprendió que la fidelidad no se mide por los resultados, sino por la obediencia en medio del silencio. Ese silencio llenaba el templo. El hombre sentado parecía escuchar la historia entera de su vida en ese eco tenue. Recordó todas las veces que sirvió con obediencia mecánica, todas las veces que sonrió sin sentir gozo, las veces que repitió oraciones solo por costumbre. Y en ese recuerdo, comprendió algo: había confundido el movimiento con la presencia, la costumbre con la fe viva. Esa misma confusión invade a miles hoy, en cada ciudad, en cada iglesia, en cada corazón. No es falta de religión, es falta de relación. Dwight L. Moody solía advertir contra esa apariencia de espiritualidad. Contaba que en una ocasión, después de predicar delante de miles, regresó a su habitación sintiendo un vacío enorme. Cayó de rodillas y dijo: Señor, te he hablado con mis palabras, pero no te he sentido en mi alma. Y en ese instante, algo cambió dentro de él. Desde entonces, comprendió que la verdadera fidelidad no se prueba en la multitud, sino en la soledad. Fue ahí cuando dijo: prefiero un corazón encendido en secreto que 1000 palabras sin fuego. La generación de hoy busca ser vista, no transformada. Busca reconocimiento más que rendición. Pero el mensaje de Dios sigue siendo el mismo: quiero tu corazón, no tu apariencia. A veces la gente asiste a los cultos por hábito, canta por compromiso y ora por miedo al silencio. Y al hacerlo, llenan los templos, pero vacían sus almas. Moody invitaba a reflexionar: ¿cuántas veces Dios ha ido al encuentro de un corazón sincero fuera del templo, mientras muchos permanecían dentro solo por costumbre? Porque la presencia de Dios no depende de un lugar, sino de una postura interior. En aquel momento, el hombre levantó su vista y observó la cruz iluminada por el sol que caía, y entendió algo que tal vez nunca había querido aceptar: Dios no lo medía por su asistencia, sino por su entrega. No se trataba de estar en la iglesia los domingos, sino de ser iglesia todos los días. Se dio cuenta de que el verdadero abandono espiritual no ocurre cuando dejamos de ir, sino cuando vamos sin corazón. Moody decía que los mayores milagros se gestan cuando el alma se atreve a ser honesta delante de Dios. Él no busca devoción perfecta, busca corazones quebrantados, afirmaba con sencillez. Esa verdad sigue viva en cada persona que ha estado a punto de rendirse, pero ha elegido permanecer. Porque puede que la oración no tenga respuesta inmediata, pero siempre tiene destino. Dios escucha incluso lo que el alma calla. La luz se fue tornando más tenue, y el silencio se hizo aún más profundo.
El hombre respiró hondo, sintiendo por primera vez que no necesitaba palabras, solo presencia, no la suya, sino la de aquel que siempre estuvo allí. Fue entonces cuando comprendió que la distancia que lo separaba de Dios no era divina, era su propia distracción. Se había ocupado tanto en aparentar fidelidad, que había olvidado vivirla, y mientras una lágrima descendía lentamente por su mejilla, pudo escuchar una voz interna diciendo, «Estás aquí, finalmente estás aquí». Así comienza el retorno, no con gritos, sino con conciencia, no con gestos públicos, sino con la rendición silenciosa del corazón. Dwight L. Moody describía ese momento como el verdadero punto de inflexión de la vida espiritual, porque todo cambia cuando el alma deja de pedir señales y empieza a ofrecer entrega. Y aunque muchos todavía busquen presencia en las apariencias, unos pocos descubrirán el secreto que Jeremías y Moody entendieron: Dios se revela más en el corazón herido que en la multitud indiferente. El hombre permaneció unos minutos más en aquel silencio sagrado, hasta que el sonido distante de una campana lo hizo salir de su trance. El eco metálico cruzó el templo como una señal de que la pausa había terminado, pero su alma no quería moverse. Había algo diferente en el aire, una paz extraña que no dependía de la música, del coro ni del sermón. Era la sensación de haber sido visto en lo más profundo. Dwight L. Moody decía que cuando uno se encuentra verdaderamente con Dios, no sale igual. Algo muere, algo nace. Esa muerte no es de cuerpo, sino de orgullo, y ese nacimiento no es de nombre, sino de espíritu. Caminó lentamente hacia el altar, sin palabras ni pretensión, y en su mente resonaba una frase que alguna vez había leído: Dios se muestra al que se vacía de sí. En ese momento comprendió que su búsqueda no era por consuelo, sino por comunión. Había buscado respuestas, pero no relación. Había pedido alivio, pero no transformación. Y mientras esa confesión interna se formaba en su pecho, sintió como si el peso que cargaba empezara a desvanecerse. No era una liberación inmediata, sino la comprensión de que cada carga espiritual comienza a aligerarse cuando se reconoce ante Dios la verdad más simple: no lo puedo todo. Dwight L. Moody enseñaba que la humildad no es pensar menos de sí mismo, sino pensar en sí mismo menos tiempo. Cuanto más nos enfocamos en nuestro dolor, más nos alejamos del sanador. Jeremías lloró por un pueblo que buscaba remedios humanos para heridas espirituales. Les habló de esperanza cuando todo parecía destruido. Y, aún así, muchos no entendieron su mensaje. No comprendieron que la fidelidad no se descubre en los días buenos, sino en el fuego de las pruebas. El hombre cerró los ojos y recordó los rostros de aquellos que lo habían acompañado en su camino de fe. Algunos ya no estaban, otros se habían alejado. Algunos habían cambiado sus convicciones por comodidad. Y todos, de algún modo, habían dejado huellas en su alma. No pudo evitar preguntarse si también él habría decepcionado a alguien, si su fe visible había sido más espectáculo que verdad. Esa duda lo atravesó como un relámpago, pero inmediatamente recordó otra enseñanza de Moody: no mires atrás para contar tus errores, mira arriba para recordar quién te llama. La fe no se construye perfeccionando el pasado, sino redimiéndolo. Fuera de la iglesia, el cielo comenzaba a oscurecer. Los sonidos de la ciudad aumentaban, recordándole que el mundo sigue girando aun cuando la fe flaquea. Y dentro de él, una certeza empezaba a germinar. Comprendió que Dios no lo había dejado solo, solo había esperado que se detuviera. El problema de muchos creyentes no es la ausencia de fe, sino la prisa con la que quieren resultados. Moody contaba que muchos oran con ansiedad, pero pocos esperan con esperanza, porque hay una diferencia profunda entre orar para obtener y orar para permanecer. En ese punto, el hombre se arrodilló sin pensarlo, no para pedir, sino para agradecer. Agradecer por la paciencia divina, por las veces que Dios guardó silencio solo para probar la constancia del corazón. No todos los silencios celestiales son castigo, algunos son preparación. Jeremías entendió eso cuando escribió que Dios tiene pensamientos de bien, aunque el camino aparente lo contrario. El hombre no lo sabía aún, pero ese gesto sencillo lo estaba llevando a un nuevo inicio. Desde esa postura humilde, todo cambió. Dwight L. Moody había dicho que una iglesia puede perder su poder espiritual el día en que sus miembros olvidan cómo doblar las rodillas. Porque la oración no es un ritual, es una batalla. Y ese fue el momento en que el hombre comprendió que su lucha no era contra la ausencia de Dios, sino contra su propia resistencia. Quería sentir sin rendirse, recibir sin vaciarse, entender sin confiar. Pero la fe, como le habría recordado Moody, no es lógica, es entrega. Cuanto más intentes controlarla, más se escurre entre los dedos. De rodillas, escuchó un pensamiento interior que lo estremeció: la fidelidad no consiste en entender, sino en permanecer. Era una frase simple,
pero se sintió como una piedra cayendo en lo más profundo del alma. Permanecer cuando no hay señales, cuando nadie aplaude, cuando las dudas pesan más que la esperanza. Eso era la verdadera fe. Y entonces, mientras sus manos temblaban, comenzó a orar de una manera que hacía mucho no experimentaba. No era una súplica estructurada, era una conversación. No un discurso, sino una entrega. Como si por fin se hubiera abierto una puerta entre lo humano y lo divino. El viento sopló con suavidad desde alguna rendija del templo, y una vela titiló sobre el altar. Ese pequeño movimiento fue suficiente para recordarle que la presencia de Dios no necesita demostrarse con milagros visibles. La fe se alimenta de detalles invisibles. Y allí, en medio de esa luz temblorosa, recordó otra frase de Moody: las almas más fuertes se forjan en la quietud. No en los aplausos ni en el éxito espiritual aparente, sino en ese fuego interior que arde sin que nadie lo note. Entonces, el hombre volvió a hablar, ahora con gratitud: gracias por no dejarme rendir. Aquellas palabras, tan simples, contenían todos los sermones que jamás podría predicar. Porque no hay mayor testimonio que un alma que decide repetir gracias en su hora más oscura. Esa gratitud silenciosa comenzó a transformarse en paz, y esa paz se convirtió en certeza. No necesitaba señales del cielo para saber que Dios estaba allí, bastaba con haber sentido el consuelo del perdón interior. En los ojos que habían estado llenos de angustia, apareció una nueva luz. Moody decía que cuando un corazón se reconcilia con Dios, hasta el aire cambia. Y el aire, en efecto, se sentía diferente. El templo ya no era un espacio vacío, sino un lugar de encuentro. No había coros, ni instrumentos, ni multitudes. Solo un alma reconciliada respirando en confianza. Afuera, las sombras crecían, pero por dentro, algo comenzaba a amanecer. El hombre se levantó, lentamente, aún con la mirada húmeda, y supo que su oración había llegado más allá de su voz. No porque sintiera una respuesta inmediata, sino porque ya no necesitaba una. El amor había vuelto a ser suficiente. El eco de sus pasos al salir del templo sonó distinto al de su llegada. Tenían ritmo, dirección, propósito. Caminaba despacio, dejando que cada respiración le recordara que el verdadero milagro no había ocurrido fuera, sino dentro. Porque la fe no cambia las circunstancias primero, cambia el corazón para enfrentarlas. Esa era la lección que Moody quiso enseñar toda su vida: no busques un Dios que te saque del fuego, busca al Dios que se sienta contigo en medio de él. Solo entonces la oscuridad deja de dar miedo. Mientras avanzaba por las calles que rodeaban el templo, el hombre sintió que cada paso lo acercaba a una vida diferente. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, y las sombras se mezclaban con el resplandor de los postes, como si el cielo y la tierra compartieran un mismo diálogo silencioso. En el fondo, su alma seguía latiendo con aquella certeza nueva: no necesitaba sentir constantemente a Dios para saber que Él estaba allí. Esa era la fidelidad que había aprendido de Moody y de Jeremías, el arte de permanecer aun cuando los ojos no ven. Caminar volvió a ser un acto de oración. Cada sonido del mundo parecía decir algo. Los autos que pasaban, los rostros desconocidos, el murmullo de la vida cotidiana, todo formaba parte de un mismo testimonio. Pensó que tal vez la fe se parecía a eso: aprender a reconocer a Dios escondido en lo ordinario. D. Moody repetía que la mayoría de las personas quieren ver a Dios en los milagros, pero él prefiere mostrarse en los detalles. Solo quien tiene el corazón limpio puede verlo en lo simple, en el pan de cada día, en la voz de un niño, en la paciencia de una madre, en el silencio después del ruido. Recordó entonces todos los momentos en los que había confundido la rutina con la presencia. Cuántas veces había cantado sin escuchar las palabras, cuántas había orado sin esperar respuesta, cuántas se había sentado frente a la Biblia sin dejarla hablar. Comprendió que su desconexión no era falta de fe, sino falta de enfoque. Moody decía que la fe no muere de incredulidad, muere de distracción. La verdadera batalla espiritual no siempre es contra el pecado, sino contra la indiferencia. Y esa batalla, como aprendió esa noche, se gana volviendo al lugar donde todo comenzó, la intimidad con Dios. Pasó frente a un pequeño parque y se sentó unos minutos. El viento levantaba hojas secas que giraban como si danzaran al ritmo del otoño. Observó el movimiento y pensó en su vida: tanta prisa, tantos planes, tanta necesidad de control, y sin embargo, todo lo que realmente necesitaba era quedarse quieto, permanecer. Recordó una de las frases más repetidas por Moody en sus sermones: el alma apresurada raramente escucha la voz de Dios. En el ruido, Dios parece distante; en la quietud, se revela. Entonces respiró hondo y cerró los ojos. No estaba en un templo, pero sentía que estaba en una oración viva. Fue en ese momento cuando lo invadió un pensamiento profundo,
¿y si la fidelidad no fuera no dudar, sino seguir confiando incluso cuando dudas? Jeremías había dudado, había reclamado a Dios, había llorado hasta quedarse sin fuerzas, y, aún así, Dios lo sostuvo. La fidelidad no consiste en no flaquear, sino en levantarse después de cada caída. Dwight Moody lo expresó de manera sencilla: no temo al hombre que tropieza, temo al que nunca se levanta. Las caídas enseñan humildad, y la humildad abre caminos que el orgullo nunca descubriría. De repente, pensó en todas las personas que habían estado a punto de rendirse. Aquellos que oran sin respuestas, los que siembran y no cosechan, los que ayudan y siguen sintiendo el vacío. El mensaje de Jeremías era para ellos, para los cansados. Esos que no gritan, pero resisten. Esos que no levantan las manos por aplauso, sino por fe. Pensó que quizás ese era el verdadero ejército de Dios, los anónimos que perseveran en silencio. Moody solía decir que la fidelidad no se mide por la visibilidad, sino por la constancia del corazón. Dios ve lo que los demás no notan, y eso basta. El hombre levantó la vista hacia el cielo estrellado. Las luces artificiales competían con las estrellas, pero aún se podían distinguir algunos puntos brillantes. Se preguntó cuántas veces, sin notarlo, había tratado de brillar con su propia luz en vez de reflejar la de Dios. Cuántas veces había querido demostrar que era fuerte, cuando lo único que necesitaba era reconocer su debilidad. Dwight Moody afirmaba que la debilidad, en manos de Dios, es un instrumento más poderoso que la fuerza sin humildad. La fe, pensó, es aprender a depender, no a presumir. Caminó de nuevo, sintiendo que algo lo impulsaba a compartir su experiencia. Entendió que cuando el corazón es restaurado, no puede permanecer callado. Moody decía que el hombre verdaderamente transformado no predica con discursos, sino con su vida. No necesita micrófonos ni multitudes, basta un testimonio verdadero para encender otros corazones. Entonces se prometió a sí mismo no volver a ocultar lo que había encontrado esa noche, que la presencia de Dios no se busca afuera, se despierta adentro. Sintió el deseo de regresar a casa y, al hacerlo, todo en su entorno parecía distinto. Las luces, los rostros, los sonidos. No porque hubieran cambiado, sino porque él los veía desde otro lugar. Recordó las palabras de Moody: cuando Cristo habita en ti, nada externo tiene permiso de robar tu paz. Esa frase resonó como un mensaje personal. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió lo que significa tener paz, no porque todo esté bien, sino porque todo tiene sentido. Las pruebas, los silencios, los retrasos, los vacíos, todo era parte del mismo plan. Al llegar a su hogar, abrió la puerta y se encontró con el mismo espacio de siempre. Sin embargo, algo en el ambiente se sentía nuevo. La Biblia descansaba sobre una mesa, abierta en una página que parecía hacerlo a propósito. No leyó en voz alta, pero sus ojos se detuvieron en palabras que hablaban de esperanza. Fue como si el mensaje de Jeremías y la voz de Moody se unieran en un solo susurro. Y ese susurro traía la promesa de que nadie está olvidado cuando permanece fiel. Que rendirse puede parecer alivio, pero esperar es redención. Se sentó, cerró los ojos y comenzó a orar nuevamente, esta vez no desde la necesidad, sino desde la gratitud. No pidió respuestas, pidió dirección. No rogó por milagros, pidió comprensión. Dwight Moody decía que la oración madura no exige, se alinea. Y aquel hombre, sin saberlo, acababa de llegar a ese nivel. Había pasado de querer entender a querer obedecer. Y mientras pronunciaba sus palabras con suavidad, una sensación de calor recorrió su pecho. No era una emoción pasajera, era certeza. Comprendió que ser fiel no significa tenerlo todo claro, sino seguir caminando aunque la niebla oculte el horizonte. Que la fidelidad espiritual no depende del ánimo, sino del compromiso. Y que, aunque el corazón flaquee, Dios sigue siendo el mismo. El hombre sonrió por primera vez en mucho tiempo, porque entendió que su fe no había desaparecido, solo había estado dormida. Y esa noche, por fin, había despertado. Las horas pasaron con la suavidad de una melodía antigua. La noche cubría la ciudad con su manto silencioso, y solo el parpadeo de las luces lejanas ofrecía compañía. El hombre permanecía sentado junto a la mesa donde reposaba la Biblia abierta. No necesitaba leer más por ahora. Cada palabra parecía viva, flotando en el aire. Había descubierto algo que muchos tardan años en comprender, que la fe no siempre necesita nuevas respuestas, sino recordar lo que ya se sabe. Así lo repetía Dwight Moody: el alma no se calma con información, sino con revelación. Mientras sus pensamientos descansaban, empezó a notar pequeños detalles de su entorno. El tic-tac del reloj ya no le molestaba, se había vuelto un compás de paz.
El viento que entraba por la ventana movía las cortinas, como si el espíritu soplara silencioso recordándole que todavía había vida, que todavía había propósito. Y en ese instante, sintió que todo lo que había buscado afuera comenzaba a florecer dentro. Recordó las palabras de Moody: el Espíritu Santo no viene solo a visitarte, viene a quedarse. Y entendió que esa presencia a veces no se manifiesta en fuego o voz, sino en la tranquila convicción de que no está solo. Pensó en Jeremías, aquel profeta solitario que lloró por un pueblo rebelde, que se sintió abandonado y aún así siguió proclamando esperanza. ¿Qué lo sostenía? ¿Por qué no se rindió? Porque su fidelidad no dependía del aplauso del pueblo, sino del llamado de Dios. D. Moody solía decir que el verdadero servidor no busca recompensa, busca permanecer. Cada acto de fe, por pequeño que sea, tiene un eco eterno en el corazón de Dios. Y aquel hombre, ahora más consciente que nunca, sintió que su vida común podía volverse extraordinaria si cada acción se convertía en un acto de obediencia. El silencio seguía envolviéndolo, pero ya no era silencio de soledad, era paz. Había pasado de preguntarse dónde estaba Dios a reconocer que Dios siempre había estado esperándolo. A veces, el ruido de los propios pensamientos había sido la muralla más alta. Ahora que ese ruido se había apagado, podía escuchar el susurro divino con claridad. Moody enseñaba que la incredulidad no siempre se manifiesta con negación, sino con exceso de ruido en el alma. El enemigo no tiene que destruir tu fe, solo necesita distraerte. ¿Y cuántas veces había caído en esa trampa? Tomó la Biblia con suavidad y comenzó a leer algunas líneas. Cada frase era un espejo, cada palabra un reflejo de su propio viaje. No estaba leyendo con los ojos, sino con el corazón. Descubrió que la escritura, más que texto, es respiración de Dios. Recordó lo que Moody decía a sus discípulos: no leas la Biblia para hablar de ella, léela para que ella te hable a ti. En ese momento entendió que la fe no necesita explicación cuando se experimenta con humildad. Y esa humildad era lo que ahora lo envolvía como una manta invisible. De repente, sintió la necesidad de ponerse de pie, como si le hubieran dado una nueva instrucción. No sabía a dónde ir, pero algo le decía que debía salir nuevamente. Tomó su abrigo y caminó hacia la puerta. La noche seguía quieta, pero había una claridad especial en el cielo, como si las estrellas lo guiaran. Cada paso en la oscuridad le recordaba lo que Moody solía decir: camina con Dios aun cuando no veas el camino, porque Él no necesita luz para guiarte. Por primera vez, caminaba sin miedo al silencio. Se dirigió hacia una colina cercana desde donde podía ver toda la ciudad. Desde allí, las luces parecían un mar brillante, una constelación invertida. Se sentó sobre una piedra y dejó que el aire fresco acariciara su rostro. Empezó a orar, no con palabras aprendidas, sino con las que su alma iba encontrando. Oró por aquellos que habían perdido la esperanza, por los que servían sin sentir, por los que luchaban sin fuerzas. Cada palabra que pronunciaba parecía nacer del corazón de Dios mismo. Ya no era una oración individual, era una intercesión silenciosa, una conexión sin interrupciones entre el cielo y la tierra. En medio de esa oración, sintió un pensamiento entrar suavemente en su mente: la verdadera fidelidad es amar a Dios incluso cuando su mano parece lejana. Y eso lo quebrantó en lágrimas, porque entendió que amar a Dios en la abundancia es fácil, pero amarlo en el silencio es adoración pura. D. Moody lo expresó de manera perfecta: el que alaba en la tormenta no necesita sol para creer. Y en ese llanto silencioso, el hombre fue sanado. Cada lágrima llevaba pedazos de orgullo y ansiedad, y en su lugar quedaba un vacío que solo el amor divino podía llenar. Las horas pasaron sin que se diera cuenta. Cuando levantó la vista, ya el horizonte comenzaba a teñirse de gris a su lado. El amanecer se acercaba. Y con él, una nueva etapa. Comprendió que había llegado al final de una noche simbólica, esa noche que representaba años de desgano espiritual y desconexión. Jeremías también había contemplado amaneceres así, amaneceres después del llanto. Y en cada uno de ellos, una promesa: que el Dios que permite la oscuridad es el mismo que renueva la luz. El hombre sonrió, porque ahora sabía que no estaba regresando al mismo punto, sino comenzando de nuevo desde un corazón distinto. Mientras observaba el cielo aclararse, recordó otra enseñanza de Moody: cuando un alma se enciende de verdad, se convierte en faro para otros. Se preguntó si su historia serviría a alguien más, si su proceso íntimo podría inspirar la fe dormida de otros. Y se hizo una promesa: no ocultaría lo que había vivido. Compartiría su historia, no como quien presume experiencia, sino como quien testifica de gracia. Porque al final de todo, eso es la vida cristiana: ser testimonio de la fidelidad de Dios aun cuando uno mismo se había extraviado. Las primeras luces del amanecer llenaron el paisaje. La ciudad despertaba y,
con ella, su esperanza. En su mente resonaban las palabras de Moody: Dios no usa a los perfectos, usa a los disponibles. Y aquel hombre, que anoche se sentía vacío, ahora se ofrecía disponible. No tenía todas las respuestas, pero tenía una convicción firme: no volvería a caminar solo. El amor de Dios no había desaparecido, solo estaba esperando ser reconocido. Y al sentir el sol en su rostro, comprendió que la fidelidad espiritual no es una meta, es un camino que se recorre día a día. El amanecer se desplegaba con lentitud sobre la ciudad, pintando los tejados de un dorado suave. Cada rayo de luz parecía tener un mensaje, como si el cielo quisiera escribir de nuevo sobre la historia del hombre que, hasta hacía poco, creía haber perdido su fe. Aquella oscuridad que lo había acompañado durante tanto tiempo se disipaba sin estruendo, sin dramatismo, simplemente por la presencia de la luz. Así es como Dios suele actuar, no con relámpagos, sino con claridad. Dwight L. Moody decía que los días más brillantes comienzan en los corazones que deciden permanecer, incluso cuando el sol aún no ha salido. El hombre respiró profundamente, llenando sus pulmones de ese aire nuevo. Sentía que cada inhalación era una oración, cada exhalación un acto de rendición. Pensó en cuánto había cambiado desde la noche anterior. No fue una conversión repentina, sino un despertar consciente. Comprendió que la fe no siempre llega como un trueno, sino como una brisa que renueva sin avisar. Lo importante, decía Moody, no es cuánto entiendas del misterio de Dios, sino cuánto confíes en su amor. Porque quien confía verdaderamente no necesita verlo todo claro para seguir caminando. Emprendió el regreso hacia su casa con paso tranquilo. La ciudad bullía con su vida habitual: vendedores, niños corriendo, ventanas que se abrían al día. Pero esta vez, todo parecía distinto. Aquel que había salido vacío del templo ahora caminaba lleno. No con riquezas, no con certezas absolutas, sino con una paz imposible de describir. Recordó que Moody repetía una frase que ahora cobraba sentido: la paz no siempre cambia tus circunstancias, pero cambia tu forma de enfrentarlas. El hombre sabía que todavía habría pruebas, pero ya no le temía a la tormenta, porque entendía que no caminaba solo. Al llegar, se detuvo frente al espejo. Por un instante, miró fijamente su reflejo. No era el rostro el que había cambiado, era la mirada. En sus ojos había serenidad, una mezcla de cansancio y gratitud. Pensó en los años en que intentó sostenerse solo, en los momentos en que sirvió a Dios por hábito y no por entrega. Todo eso había quedado atrás. La fidelidad de Dios había sido más grande que su debilidad. Jeremías también lo experimentó: después del llanto vino el consuelo, después de la ruina llegó la reconstrucción. Dios nunca escribe un final sin antes preparar un nuevo comienzo. Encendió una lámpara y se sentó a escribir. Las palabras fluían sin esfuerzo. No eran discursos, eran confesiones. Escribió sobre su noche en la iglesia, sobre las lágrimas que lo liberaron, sobre el silencio que lo transformó. Quería dejar testimonio de esa experiencia, no para ser aplaudido, sino para que otros comprendieran que todos, incluso los más creyentes, pueden perderse en algún momento. Moody lo había dicho: no es vergonzoso tropezar, lo vergonzoso es quedarse caído. Así que su propósito no era demostrar espiritualidad, sino compartir humanidad. Mientras escribía, pensó en las personas que quizás esa misma mañana se habían despertado sin fuerzas, en los que sienten que Dios ya no los escucha, en quienes se cansan de parecer fuertes. Cada palabra que anotaba se transformaba en un mensaje para ellos. Quería que supieran que la fidelidad espiritual no significa no dudar nunca, sino seguir aferrándose a la esperanza incluso cuando todo parece un vacío. Porque la fidelidad verdadera no se alimenta de emociones, sino de compromiso. Y ese compromiso nace cuando uno, en medio del quebranto, decide no soltar la mano divina. Dejó la pluma a un lado y cerró los ojos. La oración volvió, esta vez sin forma ni límite. Era gratitud pura. Sentía que dentro de él algo había sido reparado. Y en ese silencio volvió a escuchar una voz interior: no te he abandonado, solo estaba esperando que dejaras de huir. Aquella frase lo estremeció de nuevo. Comprendió que toda su angustia había sido un llamado a volver, que todas esas noches vacías fueron la manera de Dios de recordarle la necesidad de estar cerca. Moody afirmaba que la distancia espiritual no se mide en kilómetros, sino en la falta de oración. Y ahora esa distancia había desaparecido. Más tarde, miró por la ventana y vio a algunos vecinos salir con prisa, como si el tiempo fuera su único enemigo. Pensó en cómo el mundo entero vive corriendo, persiguiendo logros que no llenan el alma. Y recordó una frase que había leído en un antiguo sermón de Moody: muchos corren tras una vida perfecta, cuando lo único que necesitan es una vida con propósito. Entonces sonrió. No quería una fe perfecta, quería una fe viva.
Una fe que soporte el peso del silencio, que confíe incluso cuando no entiende, que sirva aunque nadie lo vea. En ese momento, el sonido de su teléfono interrumpió el pensamiento. Era un mensaje de un viejo amigo con quien no hablaba desde hacía meses. Le contaba que estaba pasando por una crisis de fe, que se sentía vacío y sin ganas de continuar. El hombre leyó el mensaje con un nudo en la garganta. No era coincidencia. Dios ya le estaba mostrando el primer corazón para alcanzar. Tomó el teléfono y respondió sin pensar demasiado. Le contó brevemente lo que había vivido, sin adornos, con sinceridad. Escribió que había descubierto que rendirse no es el final, es el punto donde Dios empieza a trabajar. Y al enviar el mensaje, sintió una paz profunda, porque entendió que esa era la razón de todo su proceso, convertir su dolor en testimonio. El día avanzó. Afuera, la vida seguía igual, pero dentro de él todo era distinto. Ya no veía a Dios como un monarca distante, sino como un compañero cercano. No lo buscaba solo en momentos sagrados, sino en los gestos cotidianos. En una conversación, en un amanecer, en un silencio. D.L. Moody siempre decía que la vida espiritual no consiste en hacer grandes cosas, sino en hacer las pequeñas cosas con un gran amor. Y aquel hombre había entendido por fin el significado de esas palabras. No necesitaba una gran plataforma, su altar era su vida diaria. Al caer la tarde, volvió a salir. Caminó sin destino por las calles tranquilas, sintiendo que con cada paso reafirmaba su nueva etapa. En su mente se repetía una última enseñanza de Moody: Dios no llama a los fuertes para demostrar su poder, llama a los débiles para mostrar su gracia. Esa verdad lo envolvía, porque ahora sabía que sus debilidades no lo descalificaban, al contrario, eran el escenario perfecto para que el amor divino se manifestara. Ya no se avergonzaba de haber estado a punto de rendirse. Aquella fragilidad había sido el lugar donde Dios construyó algo nuevo. Mientras el sol descendía lentamente, cerró los ojos por un momento. Sintió el viento pasar, y en ese soplo reconoció la misma voz que escuchó la noche anterior. Permanece. Era la palabra que resumía toda su experiencia. Permanecer en la fe, en la esperanza, en el amor. Permanecer, incluso cuando todo invite a darse por vencido. Y con una sonrisa serena, levantó la vista y murmuró: seguiré aquí, Señor, no por fuerza, sino por fe. Y así, mientras el cielo se tornaba naranja y el día terminaba, comprendió que no había vivido una simple noche de desolación, sino un renacimiento. Dejó de caminar cargando su fe y empezó a dejar que su fe lo sostuviera. D.L. Moody tenía razón, la fidelidad espiritual no consiste en no caer, sino en no dejar de mirar hacia arriba. Y así, en ese último respiro del día, el hombre entendió que cada batalla, cada silencio, cada lágrima, habían sido parte de un mismo propósito: enseñarle a permanecer cuando rendirse parecía la opción más fácil.